Buenas tardes, vamos a iniciar con la historia de vida del señor Luis Palacios, Alias el Rudo. alias El Rudo. Muy bien, eh, cuéntenos entonces cuándo fue que nació, Yo nací en noviembre 25 de 1955, dónde nació, aquí en Ciudad Juárez, en una casa ubicada en la Emilia Calvillo y Bartolomé de las Casas, en la zona centro. Ah, Ocurrentemente mi mamá le dio por darme a luz exactamente el día de gracias de Estados Unidos, el día del Coco, 25 de noviembre, que fue en jueves. muy bien. ¿El lugar que menciona ahí fue que vivía? Esa fue mi primer casa, con mi mamá, con mis hermanos. Humberto, mayor, Guillermo, siguiente, yo y mi hermano Rubén. Muy bien. Cuéntenos cómo era su casa. Mi casa era tres recámaras, sala, comedor, cocina, dos baños. Eh, la zona era del centro, no era colonia, al menos yo nunca conocí que fuera colonia. Yo viví a 2 cuadras del Mercado Juárez y el Hotel San Antonio, a 3 cuadras del Monumento Juárez. Muy bien. ¿A qué solía jugar cuando era pequeño? Éramos medio vaguillos, nos gustaba mucho jugar a las escondidas, jugábamos mucho béisbol, jugábamos mucho básquetbol. En aquel tiempo casi no había fútbol, soccer, y jugábamos mucho en el Monumento Juárez, que era un lugar muy verde con muchos árboles. ¿Considera que la zona en donde vivía era segura? Sí, podríamos decir que fue el primer cuadro de la ciudad y no había delincuencia, pues como es ahora, ¿verdad? Había delincuentes, pero no de esa clase como hoy pasa. ¿Alguna otra memoria que tenga de su infancia? Tengo muchas. O sea, fui muy inquieto. Íbamos mucho al Mercado Juárez, andar ahí con los turistas, guiarlos y nos daban ahí una peseta. Este, Íbamos mucho y corríamos mucho en el Monumento Juárez. Todavía en aquel tiempo no tenía ese cerco que tiene ahora. A mí me tocó andar, pues ahora sí que vagueando, subiendo y bajando las estatuas. Eh, pero un lugar muy sano, éramos muy sanos, no éramos ni vándalos, ni pintábamos, ni hacíamos atrocidades. Vaguitos, brincones, correlones. ¿Con su familia qué actividad solía hacer? Con mi mamá regularmente era los domingos ir a la iglesia, de 9 a 10 todos los domingos. Y de venida parábamos en una tortillería que se llamaba San Juan, ahí en la Constitución, calle Constitución, en el Sagrado Corazón. Y me compraba una bolsita de tostadas con chile famosas y un limón. Muy bien. ¿Cómo recuerda que era la ciudad en aquel entonces? Pues no era grande. La ciudad era, vamos a decir, al norte era el Malecón, que era el cauce del río Viejo. Al sur se podría decir que era la Melchor Ocampo, la Chaveña, que eran las colonias, lo último del Juárez. Al este, hasta el Parque Borunda, que era el cuadro de las casas, vamos a decir, de medio alto, casas grandes, de gente, vamos a decir, bien acomodada. Ya después de ahí eran campos algodoneros,
y llegar al Campestre, que era la colonia, se puede decir, de los ricos de Ciudad Juárez. Eran campos algodoneros mayormente. Y el centro, que era donde yo viví. Muy bien. ¿Alguna anécdota que tenga de su infancia? Pues hay muchos. Anduve brincando en el canal con lianas. Jugaba mucho básquetbol, mucho béisbol. Éramos después de la escuela andar hasta las 9 de la noche jugando en la calle. No había carros como ahora. Las calles, me tocó la 16 cuando la repavimentaron y era de dos sentidos. Hasta el Parque Borunda llegaba a la ciudad. Y de ahí, pues, los anécdotas era pues, andar jugando todo el día. Muy bien. ¿En qué escuela estudiaba? Estudié en la Simón Bolívar número 28, que está, se puede decir, en la Constitución y Galeana, a 2 cuadras de la escuela 29, que se puede decir que eran contadas las escuelas que había aquí. Eran esas dos, la Bucareli, la escuela Cuauhtémoc, la escuela Revolución y la escuela Toribio Benavente. Se puede decir que eran las que estaban todas aquí en la ciudad. Muy bien. Pasando ya a su etapa de adolescente, ¿en dónde fue que siguió sus estudios? Bueno, yo terminé mi primaria y duré un año aquí en una escuela técnica, lo cual pues, perdí el año. Y de ahí, pues tuve la suerte de conectarme en Estados Unidos, en la escuela Lydia Patterson, y por el deporte obtuve beca. Y de ahí en adelante seguí mis estudios hasta terminar high school. Se puede decir que la secundaria y la preparatoria las hice en El Paso. Para transportarse a su escuela en El Paso, Texas, ¿qué transporte utilizaba? Regularmente siempre caminé, porque de la casa al puente libre, al puente de las Juárez, pues no era lejos y siempre usé el caminar. La escuela estaba en el segundo barrio, que es en El Paso, y de venida hacía lo mismo. En aquellos tiempos había un tranvía muy famoso que era el tranvía de Juárez El Paso. Y se pagaban monedas, 5 centavos, por dar la vuelta. Pero ese se usaba, pues yo lo usaba cuando se podía como paseo, no precisamente para transportarme. Y la migración no era tan difícil como ahora. O sea, solo se necesitaba tener un pasaporte y nunca teníamos problemas con la migración. ¿Qué actividades solía hacer de adolescente? Jugué mucho básquetbol, mucho béisbol y atletismo, que eran las modalidades que tenía la escuela y por eso me daban beca. ¿Trabajó en aquel entonces? No precisamente. Vacaciones en la escuela nos daban trabajo, se puede decir, ¿verdad? A los que estábamos becados y ayudábamos pues, a limpiar pisos, a pintar paredes en la escuela, pero solo era en las vacaciones. Y ahí en más, puro deporte. Muy bien. Para la época de la universidad, ¿estudió la universidad? Sí, fue intermitente. Terminé high school. Como no era americano, me tuve que venir a estudiar aquí a Juárez. Me tocó estar en ICSA, en la escuela de la UACJ, en el área de ICSA. Duré un semestre. De ahí me volví a ir becado a UTLA y me estuve 6 meses. De ahí me volví otra vez a jugar básquetbol profesional en Zacatecas, otros 6 meses. De ahí terminé casándome
¿En qué año se casó? en el 79. ¿Con quién está casado? Me estoy casado felizmente todavía a esta fecha con mi esposa Elisantina Monares. ¿Tienen hijos? Claro, tengo 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. Cuando ya estuvo con su familia, ¿siguió viviendo donde mismo o cambió? Bueno, cuando llegué, terminé yéndome después de casado a vivir a Estados Unidos. Allá trabajé en una fundidora. Duramos hasta el 82. Ya volviendo, mi suegro me ayudó, o nos ayudamos a comprar un edificio por la Ugarte y Degollado. Él usó la planta baja para poner una tienda de renta de tuxidos y yo, con mi esposa y mi primer hijo, nos ubicamos en la planta alta como una habitación muy grande, porque fueron 4 habitaciones, mesa de pool, 3 baños, sala, comedor, cocina. El lugar era grande porque era una especie de edificio y ahí duré hasta que mis 4 hijos se lograron. En su época de casado y que ya tenía hijos, ¿en dónde trabajó? Después de venir de California, mmm, a mí me tocó el auge de las maquilas, que fue allá en los 80, se puede decir. Gracias a mis cualidades del deporte, de mi educación que tenía de la universidad y del inglés que adquirí en la high school, pude entrar a las maquilas. Y yo pues empecé, se puede decir que con el pie derecho por mis habilidades, y entré a puestos administrativos. Ya las maquilas ya empezaban a tener mucho auge en la ciudad. La mano de obra se empezó a ser calificada profesionalmente en todo el mundo. Y a mí me tocó ser, ahora sí que de los primeros compradores de materia prima mexicanos, que en comparación con los americanos era muy corta. Y yo tuve la suerte de haberme ubicado como uno de los compradores senior aquí en Ciudad Juárez. ¿Hasta qué año estuvo en la maquila? Más o menos fue 2002, 2003, no, no me recuerdo muy bien, pero sí duré como cerca de más de 20 años estuve trabajando. Todos fueron puestos administrativos y pues sí tuve compañías muy grandes. Estuve en electrodomésticos, que fue Proctor Silex. Estuve en televisiones, que fue Philips, Magnavox. Y estuve en lo que es cableados arneses en Lear, que antes era Essex, que hacía para Ford, Jeep y Lincoln. Después de que se separó del ramo de la maquila, ¿qué actividad siguió desempeñando? Vamos a decir que dejé de trabajar gracias a que mis hijos se ubicaron bien en sus vidas y me dediqué a lo que siempre me ha gustado: hacer ejercicio, hacer deporte, que es lo que ves ahorita aquí. Todo esto lo he adquirido ya a mi edad de 50 en adelante y me enamoré de lo que es el ciclismo de montaña. A mí me enseñó un amiguito que todavía sigue vivo. Él fue campeón nacional de downhill y fue circunstancial porque yo le ayudaba a cargar sus bicicletas a carreras y un día me dijo: véngase Luisito para que aprenda aquí en una carrera. Y sí, me caí como unas 20 veces, yo creo, en esa misma carrera, pero me encantó la experiencia. Y de ahí en adelante, pues ya los motes de ser tan deschavetado, pues ya me nombraron el rudo.
¿Por qué? Pues porque dicen que los rudos siempre andan con sangre y yo siempre traía sangre. En el deporte veo que tiene muchos reconocimientos. ¿Cuántos años tiene ya en el ciclismo? 2006 al 2025, pues ahora sí que estamos echándole cuentas cantos. ¿Serán 20 años? ¿19? 19 ya van. 19 años. ¿Qué es lo que le ha dejado el deporte como experiencia? Me dejó una esposa. Me dejó buenos preceptos. Me dejó tener una conciencia de que las cosas haciéndolas se hacen bien. Y salud, que es lo que más le pido a Dios y que yo creo que todos es lo que debemos de valorar, la salud. Pienso yo que cuando haces deporte, comes bien y duermes bien, pues puedes perdurar, puedes perdurar. Yo ahorita tengo 70 años y sigo enamorado de mi esposa, como sigo enamorado de mis hijos, de mis nietos y de la bicicleta de montaña. ¿Algún mensaje aparte de este para las futuras generaciones? Que sean buenas personas, que se guíen por el buen camino, que si hacen errores, pues traten de enmendar y volver al buen camino. Tratar de hacer deporte, tratar de comer bien, tratar de dormir bien. Eso es para todos. ¿La experiencia más bonita que ha tenido con el ciclismo? Todas, todas, no puedo contar una más. O sea, Al- las últimas, se puede decir, el haber terminado 120 kilómetros que antes los hacía en 10 horas, pues los hice en 12 y creo que me fue mejor porque todo el mundo me vitorió porque terminé. ¿Alguna meta próxima que tiene en su vida? Pues sigue siendo en la bicicleta de montaña. Ahorita quiero que Dios me dé salud para volver a hacer los 120 kilómetros, tratar de minimizar esas 12 horas y hacer una carrera que tengo en mente de mar a mar, que es del Pacífico al Mar de Cortés. Muy bien. ¿Algo más que quisiera agregar a esta entrevista? Pues que todos seamos felices así como soy yo. Perfecto, muchas gracias.